¿Qué tal? Vamos a ver la resolución de un ejercicio con los tipos de datos float y doble. Es importante que hayan hecho el tutorial anterior para que podamos realizar este contenido del tutorial. Entonces vamos a abrir el archivo del último ejercicio, que era la suma de enteros. Lo vamos a copiar por completo para tener el código y modificarlo para que esto me pueda funcionar para operaciones con punto flotante. Entonces le vamos a dar nuevo archivo fuente, se crea una nueva pestaña, aquí está la anterior, pero quiero en esta nueva pestaña pegar el código, le vamos a dar archivo, guardar como, y le vamos a llamar suma pf, que sería suma de puntos flotantes. Ya solamente voy a tomar el ejemplo de la constante que está dentro del cuerpo del programa y vamos a hacer la modificación del código para que esto acepte operaciones de tipo punto flotante. Entonces vamos a utilizar a la variable float y obviamente donde veamos que dice int la vamos a cambiar por float. En la declaración es necesario agregarle un punto decimal, en este caso punto cero, porque no tengo decimales, pero sí es necesario declarar en las constantes que se describan durante la programación que necesitamos realizar operaciones de punto flotante. Entonces, para float el especificador es %f. Entonces lo vamos a hacer acá también. Tenemos que cambiarle todo donde veamos %d por %f, porque son las impresiones. Y aquí lo que voy a hacer es solamente modificar el comentario y quitarle aquí el valor entero, porque obviamente esto ya va a recibir cualquier tipo de valor real, no únicamente enteros, sino también puntos flotantes. Entonces, hasta este punto ya tenemos completa la modificación del programa con el tipo de dato float y que sirve para puntos flotantes. Entonces nos vamos a ir a compilar. Vemos que no existen errores y le vamos a dar a ejecutar. Vamos a poner un valor conocido, que sepamos cuál es el resultado que esperamos para que veamos qué pasa si lo modificamos. Entonces voy a poner 5.6 y 4.4. Entonces yo sé que el resultado de 5.6 más 4.4 es 10. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasa si ahora en vez de 4.4 le pongo 4.5. Entonces 5.6 más 4.5. Entonces yo esperaría que el resultado de esto sea 10.1. Si observan, el resultado es decimales que están alterándose al final, y esto es porque float me soporta hasta 6 dígitos. En realidad la variable float fue realizada para que uno pudiera manejar hasta 3 decimales, y obviamente en operaciones con números enteros un poco más grandes de lo que estamos manejando. Entonces muchos programadores prefieren utilizar la variable doble, sobre todo aquellos que son programadores de ingeniería, porque ocurren menos errores con las cantidades decimales, y eso es lo que nosotros necesitamos evitar también, porque vamos a estar trabajando más adelante con métodos numéricos. Entonces vamos a hacer la corrección porque esto debería de funcionar bien, y aquí debería de haber obviamente ceros, no debería de aparecer el 6 al final, y esto se logra utilizando la variable doble, que es la que utilizaríamos por excelencia en todos nuestros programas en lugar de float. Entonces tenemos que hacer el cambio por doble, donde veamos las declaraciones, y %lf en la captura y %lf en la impresión.
Entonces, vamos a compilar, verificar que no exista ningún error y vamos a repetir la operación. Era 5.6, 4.5 y observamos que ya no tenemos el error del decimal que estaba ahí flotando, dando vueltas sin ninguna razón. Ahora es correcto porque la variable doble me permite hasta 15 dígitos de precisión. Quizá algunos de ustedes sean más observadores y les moleste esta cantidad de ceros que aparecen acá en la impresión. Entonces, para hacer el ajuste del truncamiento, que únicamente ocurriría en la impresión, no en el manejo de la variable completa, entonces podemos truncarlo acá, si ustedes quieren, por así decirlo, con 3 decimales, ponemos .3 LF, .3 LF, .3 LF y .3 LF. De esta manera observamos que se pueden truncar los decimales en la impresión. Entonces, de igual forma, si ustedes necesitaran observar más decimales, por ejemplo, que lo quisiéramos, que necesitáramos bastante precisión y ver hasta 13 decimales, entonces pues le pongo .13, .13, .13 y esto, les repito, solamente sirve para la salida. En realidad la variable de manera interna sigue utilizando los 15 dígitos que le permite el tipo de dato. Entonces, de esta manera nosotros observamos más decimales, que obviamente si tienen ustedes operaciones que les permita verlos, podrán ustedes verificarlo. Entonces, hasta aquí sería el tutorial y espero que lo practiquen el día de hoy. Hasta luego.